automáticos, pero desde el 20 de mayo... Escuchamos al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien está entregando información a raíz del nuevo ingreso de emergencia. Se encuentran en la situación de vulnerabilidad, soliciten el pago de este beneficio e informen dónde les gustaría recibir este pago. Y lo tercero, quizás lo más importante, que el presidente lo que encomendó con este proyecto de ley y lo que trabajamos con el Congreso es tener la más amplia cobertura posible. Un 25% de la población de Chile va a ser beneficiaria de este beneficio. Estamos hablando de 4.9 millones de chilenos, de casi 2 millones de hogares, y por lo tanto es el beneficio más ancho, de mayor amplitud que hemos dado, entendiendo que nunca va a ser suficiente, pero que la urgencia y la cobertura era vital. Y lo tercero, y quizás lo más importante, el mensaje y el encargo que nos ha dado el presidente de la República, que esto no es ni el principio ni el fin de las ayudas sociales, esto es un continuo que viene con la protección al empleo, con el subsidio al ingreso mínimo, con las medidas que estamos tomando para trabajadores honorarios, pero tampoco es el fin porque es una medida más que vamos a tomar y vamos a seguir tomando muchas más de acuerdo a avance la crisis. Queremos que termine lo antes posible, pero no vamos a dejar solo a la familia chilena, por eso estamos trabajando full, sacándonos la mugre para que ningún chileno sufra las consecuencias de esta crisis sin apoyo estatal, pero también diciendo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para actuar con mayor velocidad y mayor urgencia. La promulgación de esta ley hace correr plazos vitales para los chilenos. Esto significa que antes de mayo la mitad de los beneficiarios van a recibir este pago automático y que el 20 de mayo todos los que puedan postular o solicitar este beneficio ya pueden hacerlo de manera de hacerlo operativo hacia adelante, y garantiza tres cosas: 3 meses de pagos continuos. Garantiza además por primera vez que no se paga solo por los menores de edad en un hogar, sino por los integrantes del hogar declarados en el Registro Social de Hogares, y garantiza además que el primer mes, que es cuando ha habido más plazo o más tiempo sin recibir ningún tipo de financiamiento, el monto es mayor y por lo tanto mayor nivel de ingresos va a haber. El bono de 65.000 pesos el primer mes, 55 el segundo mes y 45.000 pesos el tercer mes por persona o integrante de la familia, no solo por los menores de edad. En una familia de 4 personas esto equivale el primer mes a 260.000 pesos. Y además a todos los adultos mayores que reciben pensión básica solidaria y el mes de mayo van a recibir el bono invierno, la ley incorporó específicamente, además, a los adultos mayores de 70 años que reciban pensión básica solidaria para las 2 cuotas siguientes, de manera que tengan 3 meses continuos, ya que hemos pedido que hagan cuarentena a los mayores de 75 años. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel. A continuación, hará uso de la palabra el ministro del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, señor Felipe Ward. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Recibimos hace algunos días una instrucción muy clara del presidente de la República en la línea de poder acelerar al máximo la tramitación de este proyecto que trae un beneficio que ya ha explicado el ministro Sichel para millones de chilenos. Es en virtud de eso que tuvimos reuniones con diferentes bancadas, con diferentes parlamentarios, y contamos desde el primer minuto con el apoyo de los parlamentarios de Chile Vamos, a quienes agradecemos en esta oportunidad, y a los parlamentarios que en general tomaron la decisión de apoyar esta iniciativa. Es cierto que nos vamos a poner de acuerdo en algunos de los proyectos, pero no en todos. Es cierto que vamos a tener discusiones, es cierto que va a haber debate, eso es normal. Y es cierto también que los proyectos tienen que llegar a puerto, y este proyecto ha llegado a buen puerto gracias al liderazgo que ha tenido el ministro Sichel, al apoyo que hemos recibido de otros ministerios, al mandato que recibimos desde el día 1, como les decía, de parte del presidente de la República. Y hoy día estamos en esta ceremonia de promulgación. Vamos a publicar también este proyecto lo antes posible para que estos beneficios, tal como decía el ministro, se entreguen también lo antes posible. Y desde esa perspectiva hago un llamado a que continuemos con el diálogo, a que continuemos con esta política de acelerar al máximo estas iniciativas. Es relevante el poder tener un sentido de urgencia y esto ha existido en el Congreso. Si bien hemos tenido diferencias, como lo decía recién, ha existido un espíritu de colaboración de la gran mayoría de los parlamentarios en la gran mayoría de las iniciativas que forman parte de la agenda COVID y también forman parte de la agenda social. Esperamos que eso continúe. Cuando los políticos se ponen de acuerdo, cuando los parlamentarios se ponen de acuerdo, es la ciudadanía la que gana, y eso es lo que ha ocurrido en el día de hoy, eso es lo que ha ocurrido en la tramitación de este proyecto, y esperamos siga ocurriendo en iniciativas que se sigan presentando bajo la instrucción del presidente de la República. Muchas gracias. Bien, hasta ahí esta ceremonia en que se ha promulgado el ingreso familiar de emergencia. Van a firmar ahora los ministros
y después de eso veremos si podemos conversar con el ministro de Desarrollo Social para aclarar algunos puntos respecto de esta promulgación. El presidente Sebastián Piñera iba a participar en esta ceremonia, pero nos han explicado que por agenda y porque tiene una serie de reuniones de coordinación no ha podido asistir, ha firmado este documento, esta ley en su despacho, en el despacho presidencial, y ahora son los ministros quienes están firmando para finalizar entonces esta promulgación del ingreso familiar de emergencia, que tal como estaban explicando los ministros, se va a realizar en 3 pagos, irá en beneficio de personas sin ingresos formales en el marco de esta pandemia. Comienzan estos pagos a fines de mayo, va a beneficiar aproximadamente 5 millones de personas, casi 5 millones de personas de la población más vulnerable, del 60% más vulnerable. Son aproximadamente 2 millones de hogares que van a recibir este beneficio, como decíamos, en 3 pagos, y el monto dependerá claramente de cuántos integrantes hay en cada familia. Vamos a revisar las preguntas que se están haciendo en este minuto. Segundo paquete de medidas relacionado con este ingreso familiar de emergencia. Me gustaría saber si el gobierno está evaluando eso. Y en segundo lugar, ¿sí? Y en segundo lugar, preguntarle por el tema de la confianza que hoy día ponía sobre la mesa el ministro Mañalich. A partir también un poco el cambio de discurso, en el sentido de que no existe confianza recíproca, y eso ha sido un problema para transmitir las medidas y que la gente acate esas medidas que dispone la autoridad. Eso. Gracias. Primera reflexión respecto al resto de las medidas y paquetes de este fondo de 2.000 millones que el presidente destinó para resolver urgencias sociales. Si algo hemos aprendido de esta crisis es que se requiere flexibilidad y sobre todo se requiere ir viendo los escenarios para apoyar de mejor manera a la familia. Hace un mes creíamos que la única solución posible era aumentar el bono COVID, que llegaba a 2.700.000 personas, y un mes nos hizo darnos cuenta que en realidad necesitábamos apoyo por 4,9 millones chilenos, y por lo tanto teníamos que tener una medida distinta para apoyar a esas familias. Lo que hemos dicho sistemáticamente a la oposición y a los chilenos es que no vamos a renunciar a seguir apoyando a estas familias, pero que requerimos ir viendo cómo se desenvuelve el escenario para saber cuáles son las nuevas medidas. Pero los escenarios son súper claros. 1, vamos a tener que tener programas para proteger el empleo. 2, vamos a tener que tener programas para subsidiar la contratación de mano de obra. Y 3, vamos a tener que evaluar nuevas transferencias o bonos para las familias que se quedan sin ingresos. Y esas 3 medidas las hemos dicho sistemáticamente que van a ser parte de este paquete de medidas. El cuándo, igual que cualquier familia chilena que tiene la incertidumbre, no sabe hasta cuándo van a seguir las cuarentenas, tiene la misma respuesta. Veamos cómo se desenvuelve esta crisis. Lo responsable acá es decir, están los comprometidos los recursos, está la voluntad política de presentar estos proyectos, pero tenemos que hacerlo dimensionando bien qué tipo de necesidades y apoyos se necesitan. Una familia se acercó, un adulto mayor en realidad, entrando a La Moneda hoy día conmigo, y me decía: ministro, hace un mes yo tenía ingresos y hoy día no tengo y no sé cómo incorporarme al nuevo paquete de medidas. Lo que me quedé tranquilo de decirle, menos mal que tenemos este proyecto de ley que lo puede incorporar a usted. Si no hubiéramos quedado solo con el bono COVID no sería suficiente. Aquel que tiene miedo de perder ingresos el próximo mes, que se quede tranquilo que habrá medidas también para proteger y darle seguridad a cómo sostener sus ingresos hacia adelante. Ministro Sichel. Perdón, en la misma línea, también lo dijimos desde el primer momento. Esta es una de varias medidas, no es la primera, no es la última, y eso es lo que intentamos transmitir a los parlamentarios, principalmente de la oposición, que tenían sus reparos en relación con los montos. Es imposible tener certeza en relación a cuál es la fecha de término de lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo, y desde esa perspectiva se requiere responsabilidad fiscal. Esa es la expresión que hemos utilizado en la discusión en el Parlamento, esa es la discusión que mantenemos el día de hoy, y eso es algo que va a continuar en el debate en futuras iniciativas, tanto que se están actualmente estudiando en el Parlamento como las que vamos a presentar el día de mañana. Esta agenda COVID es una agenda abierta. El día de mañana se va a nutrir con otras iniciativas en función de la información que vayamos teniendo, y eso es algo dinámico y progresivo. Y por supuesto que en el tema de las confianzas, eso es algo que se construye entre todos. Aquí ha habido una voz oficial, ha habido la intención de entregar la información oficial siempre, y acá hay un rol de las autoridades estatales, pero también de los ciudadanos. Esta situación nos afecta a todos y creo que todos tenemos que aportar de forma de salir juntos de este problema que está afectando al país y al mundo.
Ministro Sichel, quisiera preguntarle por la realidad de algunas comunas en particular. Esta mañana el alcalde de Alto Hospicio, que tiene cientos de familias en campamentos, dice que estas ayudas generales o estas medidas generales no están llegando, por ejemplo, a estos sectores. Dice que, por ejemplo, no tienen agua. Entonces, saber cómo van a ayudar a estas comunas donde finalmente no llega esta ayuda como el ingreso familiar de emergencia necesariamente. Gracias. Lo primero, el ingreso familiar de emergencia llega a todas las familias que lo necesitan en todos lados. Y quiero decir bien explícito porque en la región de Antofagasta y en la región de Tarapacá, por ejemplo, hay más de 70.000 o 100.000 familias que lo van a recibir. Entonces, el primer dato es decir, no hay una exclusión territorial. Al revés, transferencias como esta lo que hacen es que se dispersan en el territorio y llegan a todas las familias. Y después la conversación más de fondo, que creo que es lo relevante en esto, es que estamos trabajando específicamente con colaboración privada, con el mundo empresarial, para llegar con alimentos en aquellos lugares donde tenemos catastrados familias vulnerables, uno de ellos es Alto Hospicio. Por lo tanto, esto, como decía, es parte de un proyecto de continuidad social que tiene ingresos, que ha disminuido los gastos de las personas a través de la posibilidad con las empresas de rebajar las cuentas y que tiene además ayuda directa material para aquellas familias que lo necesitan, y estamos coordinándonos con los intendentes para que específicamente focalicemos la ayuda en lo que hoy día es el programa Seguridades y Oportunidades, el antiguo Chile Solidario, donde está el 2.4 de extrema pobreza en Chile y donde tenemos que llegar más temprano, ya no solo con ingresos, sino con apoyo social directo. Y estamos trabajando full en eso, pero también un llamado en general a la población. Se dice poco cuando uno está en estos podios también necesitamos activar la solidaridad colectiva y el sentido de comunidad. Acá tenemos hartos llamados en nuestra línea de teléfono de gente que nos dice, oye, hay un adulto mayor en mi edificio que no tiene alimentación o no hay cómo apoyarlo. También un llamado a la comunidad diciendo, quizás es el minuto que quienes puedan también colaboren y ayuden con aquellos que no tienen ayuda para llegar de manera más temprano. Algo que discutimos mucho con el ministro Ward, con los parlamentarios, la urgencia también es dignidad. Y eso hay que aclararlo. Cuando nosotros decimos este proyecto de ley tiene que ser aprobado con sentido de urgencia, es un llamado a la dignidad. El cuándo muchas veces es tan importante como el cuánto, y a veces en la política nos olvidamos de ese sentido de urgencia. Y algo que nos ha instalado el presidente, que ese cuándo es tan relevante en situaciones de crisis como esta, que la solución de Alto Hospicio esperemos que llegue lo antes posible, pero la misma discusión tuvimos con el ingreso familiar de emergencia. ¿Cuándo? Hoy día es dignidad y queremos irlo resolviendo lo más rápidamente posible. Ministro Sichel, ¿qué tal? Preguntarle si nos puede dar un paso a paso. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que quiere postular a este beneficio? Saber si todos los trámites en torno a ello son telemáticos, si también requieren la presencia, por ejemplo, de un adulto mayor o de alguna persona firmando un trámite. Y respecto a los adultos mayores, si nos pudiese dar más detalles respecto de los permisos especiales que se les pudiesen otorgar durante esta cuarentena, ya que se baja la edad en la cual no pueden salir. Varias cosas. Lo más simple posible con pera de manzana explicar cómo opera este beneficio. La primera pregunta es si se tiene registro social de hogares y se está el 60% más vulnerable, inmediatamente se es beneficiario si nos quedamos sin ingresos. El Estado tiene la información administrativa de todos los chilenos que se encuentran en esa situación. Si no hay ingresos, es beneficiario. Por lo tanto, la familia que se está preguntando cómo postulo, que vea su registro social de hogares, si ya está en el 60% de mayor vulnerabilidad y no tiene otros ingresos reportados en el sistema, automáticamente usted ya tiene derecho al beneficio. Después, la segunda pregunta es si me van a pagar automáticamente o no. Si usted fue beneficiaria de alguno de los bonos anteriores que ha dado el Estado, dígase bono COVID, bono marzo, otro, y que tiene esas dos condiciones adicionales, no tiene ingresos y está en el 60% más vulnerable, el día 29 de mayo se le va a depositar a su cuenta, por lo tanto no tiene que hacer nada. Eso es más del 50% de los potenciales beneficiarios. Después hay una tercera pregunta, que es, si no tengo registro social de hogares o bien no estoy en el 60% más vulnerable, actualizar su información en registrosocial.gov.cl o consultar en 800-104-777 para poder actualizar la información lo antes posible de manera de ser beneficiario de esta posibilidad. Y una tercera reflexión es si hoy día tengo ingresos pero el próximo mes me quedo sin ingresos, igual puede recibir los pagos sucesivos del beneficio. Por lo tanto, está abierto durante todos estos 3 meses la posibilidad de que una persona postule.
estamos incentivando, por supuesto, todo el pago automático, así que todo aquel que no haya sido beneficiario antes de un bono, desde el 20 de mayo puede solicitar el pago en la página web ingresodemergencia.cl y con eso recibir el pago automático, que es lo que más incentivamos, y saber si es potencial beneficiario o no. Cuando hoy día, además, una invitación abierta a los ciudadanos, ya está abierta la página web ingresodemergencia.cl, hoy día con la información de quiénes son potenciales beneficiarios, desde el 20 de quiénes son beneficiarios. Pronto, cualquier duda, es el minuto de abrir la página web para saber si cumplo los requisitos y si no cumplo los requisitos, pero siento que debería cumplirlo, hay todo un proceso en la misma página para apelar y reclamar en la necesidad del beneficio. Ya tenemos catastrado al 25% de la población de Chile como potencial beneficiario, pero sabemos que puede haber un número mayor que está enfrentando la crisis y que no tenemos la información administrativa. El llamado a ellos también es actualizar lo antes posible el registro social de hogares, meterse en la página web, llamar a los fonos y desde el 20 de mayo iniciar los procedimientos necesarios para ser potencial de beneficiario. Aquí no hay un techo. Aquí hay un piso de beneficiarios, como lo explicamos en el Congreso, pero queremos estar disponibles para apoyar a la mayor cantidad de gente posible. Nuestra obsesión, la obsesión del presidente, era tener la mayor cobertura posible, entendiendo que asignar montos más altos a un grupo más chico no es la política correcta. En este lógico tenemos que tratar de incluir a la mayor cantidad de gente posible, porque aquí muchos lo están pasando mal y queremos suplementar sus ingresos con este apoyo. Agradecemos la participación. www.ingresodemergencia.cl, el sitio web al que hay que ingresar para mayor información respecto de este ingreso familiar de emergencia que ha sido promulgado hoy. Han participado ambos ministros en esta promulgación. El presidente hizo lo propio, firmó esta nueva ley antes en el despacho presidencial y, bueno, les decíamos, son 3 pagos, 3 meses y, como decía el ministro de Desarrollo Social, no hay un techo, sí un piso, por lo tanto, al menos el 60% de la población más vulnerable debería recibir este beneficio por los próximos 3 meses.